Marcos capítulo 12 y hoy vamos a estar estudiando el capítulo 12 desde los versículos 28 hasta el 34. Marcos 12, versículos 28 al 34. Vamos a leer juntos. Dice la palabra de Dios: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Amén. Aunque podamos expresar el amor en infinidad de millones de palabras, nunca va a poder ser creído que amamos de verdad, que amamos a otros de verdad, a menos que podamos demostrarlo por medio de los hechos. Escuche eso. Usted puede llegar a decir: te amo, amor, te quiero, como dicen algunas otras personas, lo tengo en alta estima usted. Muchas veces, todas las veces que usted considere que sea necesario decirlo. Pero si conectado a esas expresiones habladas no hay hechos que lo demuestren, entonces eso no es verdad. Y escuche esto, que es interesante reflexionarlo. Aunque hablar es un hecho, porque hablar es un verbo, cada vez que hablamos estamos actuando de alguna manera. Hablar es un hecho insuficiente para demostrar amor verdadero. Y creo que esa realidad la podemos comprobar en la casa y dentro de la iglesia. Porque es en los lugares no solamente en donde más habitamos, más concurrimos, más estamos por lo menos de manera física, sino que además donde más evidentemente se ve que nosotros solamente decimos amor de labios para afuera. Pero el asunto importante de esta realidad, que es humana, porque somos pecadores, es que Dios no solamente nos ha dicho que nos ama, Dios no solamente ha sido capaz de actuar por medio de expresiones dichas en palabras y en palabras escritas, porque por eso tenemos la Biblia, sino que además de eso lo ha demostrado. La persona de la cual nunca vamos a poder llegar a decir que simplemente ha dicho que nos ama, pero que no lo ha demostrado con sus hechos, es Dios. Y Dios ha tenido que hacer eso, primero, para que nuestro pecado sea perdonado, sino que además de eso, para que siendo perdonados y amados por Dios, podamos tomar su ejemplo y ponerlo por obra. Porque ese es el poder de Dios, que no solamente perdona, sino que limpia de toda maldad, de todo pecado, como lo dice Juan en su primera carta.
La enseñanza de esta mañana entonces yo la he denominado la dependencia mutua entre el amor a Dios y el amor al prójimo. La dependencia mutua entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Y está fundamentada en el texto que acabamos de leer de Marcos 12, 28 al 34. Y la vamos a desarrollar en 3 puntos. El primer punto yo lo he denominado la pregunta de un hombre muy capacitado. La pregunta de un hombre muy capacitado. Primer punto. Segundo punto. La respuesta correcta y ampliada frente a la pregunta de este hombre muy capacitado. Segundo punto. La respuesta correcta y ampliada. Y tercer punto. Una sabiduría lejos del reino de Dios. Una sabiduría lejos del reino de Dios. Tercer punto. Comencemos entonces viendo el primero. La pregunta de un hombre muy capacitado. Y eso usted lo encuentra ahí en Marcos 12, versículo 28. Y aquí el asunto es por qué estamos afirmando que el texto nos está demostrando, nos está revelando, no solamente a un hombre varón, género masculino, sino que además de eso, como lo acabé de decir, muy capacitado. Y la respuesta se puede dar de 2 formas. La primera es porque el pasaje dice lo siguiente, versículo 28. Acercándose uno de los escribas. Y si ninguno de nosotros ha entendido aún qué significa la palabra escriba en el contexto del Nuevo Testamento, puede dirigirse a Mateo capítulo 2, versículo 35, que es el pasaje paralelo a esta sección del capítulo 12 de Marcos, en donde Mateo dice que este escriba era un intérprete de la ley. Y por eso es que en primer lugar afirmamos que la pregunta que lanza este hombre hacia Jesucristo es una pregunta que proviene de una persona capacitada, es una persona capaz, es una persona que tiene conocimiento, es una persona que ha sido incluso preparada para realizar este tipo de preguntas. Es un escriba, es un intérprete de la ley. Los escribas eran las personas mejor capacitadas en todo el pueblo de Israel para interpretar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no era interpretado por cualquier persona de entre los israelitas. El Antiguo Testamento podría llegar a ser entendido por muchos de sus lectores, pero interpretarlo solamente era labor de estas personas que el versículo 28 del capítulo 12 de Marcos denomina como los escribas. Pero además de eso, resulta que para el momento que están sucediendo estas cosas y digamos el contexto en el que la vida de Jesús se desarrolla, los escribas y toda la interpretación del Antiguo Testamento, por lo menos a nivel tradicional, siempre se desarrolló en un debate. Y resulta que este debate siempre fue resuelto por los intérpretes. Aunque los intérpretes no podían ponerse de acuerdo entre ellos mismos, eran ellos mismos los que resolvían los debates en los cuales se vinculaban por causa del trabajo de interpretar la ley, de interpretar el Antiguo Testamento. Y resulta que el debate era el siguiente. De acuerdo a la interpretación de estos escribas, en todo el Antiguo Testamento podían extraerse 613 mandamientos. De acuerdo al entendimiento que los escribas tenían de todo el Antiguo Testamento, ellos podían resumir toda esta sección de la palabra de Dios en por lo menos 613 mandamientos. Y el asunto que rondaba en la cabeza de ellos era el siguiente: ¿cuál de los 613 mandamientos es el más importante? O si entre todos los 613 mandamientos hay unos más importantes que otros, y entre los más importantes, ¿cuál es el más importante?
Ese es el debate que se está dando entre toda la tradición histórica de la interpretación del Antiguo Testamento y de la cual es consciente este escribano y Jesús, por supuesto, que entiende la dinámica en la que se mueve el pueblo, en la que él está predicando. Y es por esa razón que decimos que la pregunta que se le lanza a Jesús en este momento es una pregunta que proviene de una persona muy bien capacitada. ¿Por qué? Porque resulta que si usted vuelve a Mateo 22, previo a la entrada de este escriba, haciéndole la pregunta a Jesús, dice el texto que hubo una reunión entre los fariseos. Debido a que los fariseos pudieron ser testigos de cómo Jesús desacreditó a los saduceos con sus respuestas, entonces los fariseos tuvieron que reunirse nuevamente, pensar en cómo ahora iban a tramar algo para desacreditar a Jesús, y entonces encomendaron a este escriba realizarle la pregunta que le hizo. Parece ser que este escribano era el mejor o uno de los mejores escribas entre los israelitas en ese momento. Y es lo que está pasando. Así que aquí encontramos la primera aplicación para nosotros. Y dice lo siguiente: los enemigos de Jesús siempre se proveyeron de las mejores personas o de las personas mejor preparadas de su época para avergonzarlo a él y a su mensaje. Escucha eso. Todos los enemigos de Jesús siempre buscaron avergonzar a Jesús y avergonzar el mensaje de Jesús por medio de lo mejor que tenían para cumplir con ese propósito. Sin embargo, al mismo tiempo en que los enemigos de Jesús están tramando estas cosas y desarrollándolas más bien con los mejores, ¿qué hizo Dios? Dios se proveyó del mejor de sus hijos, esto es Jesucristo, para enaltecer su nombre y su palabra. Escuche, fue lo mejor de los enemigos de Jesús contra lo mejor de Dios el Padre. Que siempre hubo riña en todo este proceso de la predicación de Jesús, o de Jesús como maestro entre los israelitas. Y es lo que estamos viendo expresamente en este versículo 28 del capítulo 12. Pero el asunto para nosotros, entendiendo estas cosas, es la siguiente. Si fue el caso del contexto de Jesús así, entonces eso quiere decir que es el mismo caso para la iglesia de hoy. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, también es llamada por el ejemplo de Dios en Jesucristo a proveerse del mejor personal capacitado para tener que honrar a Dios y su palabra frente a los enemigos de hoy. Enemigos que incluso pueden llegar a estar dentro de la misma iglesia. Estimado cristiano, por el ejemplo que Dios modeló en Jesucristo, usted está llamado a enfrentar a los enemigos de Dios y el Evangelio, procurando siempre ser el mejor, no el peor. Y aquí es donde está el pecado nuestro, ¿no? Porque aunque procuramos honrar el nombre de Dios y la palabra de Dios, no siempre lo hacemos con lo mejor que tenemos o con lo mejor que podemos dar. Incluso ese es un problema que se ve en las iglesias del Nuevo Testamento, y Pablo tiene que llamarle la atención y decirles: ¿por qué ustedes se mofan de los maestros que tienen y no de Cristo Jesús, el Señor y amo de la iglesia? ¿Por qué ustedes entran en contenciones tan simples y tan insignificativas entre ustedes, diciendo que están reconociendo a unos maestros más que otros y no reconocer al maestro de maestros, que siempre fue el mejor y lo mejor que Dios tomó para honrar su santo nombre? Pero entonces ahí es donde entramos a nuestro segundo punto, concluyendo lo siguiente: a preguntas bien pensadas y difíciles, Jesús entregó respuestas correctas y amplificadas.
A preguntas bien pensadas y difíciles, Jesús entregó respuestas correctas y amplificadas. Y ahí entramos a nuestro segundo punto, la respuesta correcta y amplificada. Fíjense que en el desarrollo del versículo 28, el texto no solamente nos está denominando, nos está demostrando, nos está ilustrando a una persona bien capacitada que ha sido encomendada para otra vez, entre comillas, destruir a Jesús y su mensaje, y termina el versículo 28 con la pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y a partir del versículo 29 entonces comienza la respuesta correcta y ampliada de Jesús frente a la pregunta que le ha manifestado este escribano, este intelectual entre los israelitas. Así que Jesús, frente a esta pregunta, responde de varias formas. Por ejemplo, en el versículo 29, cuando Jesús dice, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y la primera parte de la respuesta de Jesús frente a la pregunta ¿cuál es el primer mandamiento de todos?, dice lo siguiente. Jesús enfoca su respuesta primordialmente en el entendimiento de quién es Dios. Cuando usted va a pensar acerca del mandamiento más importante en toda la palabra de Dios, el primer mandamiento o el mandamiento más importante le exige a todas las personas primero entender quién es Dios. Ninguna persona puede cumplir los demás mandamientos si no entiende a cuál Dios está obedeciendo. El primer mandamiento o la primera parte de la respuesta que Jesús está resaltando frente a la pregunta del escriba es: ¿tú entiendes quién es Dios? En nuestro tiempo las personas son capaces de decir lo siguiente: yo siento a Dios, me siento muy emocionado por Dios, y no está mal. Dios no restringe, Dios no aniquila las emociones humanas. Sin embargo, si ese sentimiento, si esa emoción no está siendo dirigida por un entendimiento correcto del Dios que se dice sentir, entonces ese no es el Dios de la Biblia, y por lo tanto ese mandamiento no se está obedeciendo, se está violando. Por lo contrario, Jesús dice que el primer mandamiento, el mandamiento más importante, en primera instancia llama a la comprensión del ser de Dios. Y eso quiere decir entonces que nosotros, el pueblo de Dios, somos las personas que debemos estar más interesadas por desarrollar nuestra capacidad intelectual a través del entendimiento del ser de Dios. Porque todos nosotros, los que nos hemos expuesto a este entendimiento, a este conocimiento, hemos concluido muy rápidamente que es un entendimiento, que es un conocimiento, que es una comprensión ilimitada, infinita, pero que podemos tener. Y por eso Jesús le responde de esta manera al escriba: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Pero fíjense que no solamente podemos decir a la luz de la respuesta de Jesús que el primer mandamiento ordena a las personas tener que comprender el ser de Dios, sino también en la respuesta de Jesús encontramos dos características resaltadas o sobresalientes. La primera dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios. Oye Israel, el amo, dicho de otra manera, el dueño, el propietario, nuestro Dios.
¿Qué debemos entender en primera instancia entonces de Dios? Que Dios es el dueño, que Dios es el amo. Fíjese que si usted va a la cita, que es Deuteronomio 6, versículos 4 y 5, la cita está en un contexto. ¿Y cuál es el contexto de la población que está recibiendo Deuteronomio 6, versículos 4 y 5? Es la población que está siendo sacada de la esclavitud en Egipto. Es la población que está siendo sacada de una visión del mundo en donde supuestamente hay muchos dioses y hay una jerarquía o una categoría de autoridad entre ellos, pero Dios no es uno. Y tampoco es el amo absoluto de todas las cosas. ¿Y qué tuvo que hacer Dios por medio de Moisés con los israelitas? Entregarles el libro de Génesis, en donde el capítulo 1 y 2 dice que Jehová, el Dios del que se está hablando aquí en Deuteronomio 6, versículos 4 y 5, fue el creador de todas las cosas. Y por lo tanto es el amo. Por lo tanto no puede haber duda de que Dios es el propietario de todo. Pero además de eso, Jesús no solamente está resaltando a Dios como el amo absoluto de todas las cosas, como tuvo también que hacerlo Moisés en su debido tiempo con los israelitas, sino que además de eso, Jesús dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y eso lo que quiere decir, comparado con el versículo 32, cuando el escriba repite lo mismo que dijo Jesús, pero de otra manera. Fíjese el final del versículo 32 del capítulo 12 de Marcos, en donde el escriba dice: y no hay otro fuera de él. De acuerdo al primer mandamiento de la palabra de Dios, nosotros no solamente estamos llamados, y la humanidad entera está llamada a tener que entender a Dios y a tener que verlo como el amo absoluto de todas las cosas, sino que también tiene que verlo y tiene que entenderlo como el único Dios existente. No hay más dioses. No existe otro ser espiritual de la misma categoría de Dios. Dios es singular. Dios, en palabras de Jesús, uno es. Dios es el amo absoluto de todas las cosas y no hay nadie como Dios. Ese es el entendimiento correcto cuando vamos a pensar en obedecer el primero de todos los mandamientos. Pero el asunto importante aquí es el siguiente, estimado cristiano. El primer mandamiento inicia ordenando que todo ser humano con capacidad de desarrollo intelectual, porque ahí nosotros tenemos que ser sensatos y saber que en nuestro mundo hay personas que no pueden desarrollarse intelectualmente por causa de algunas enfermedades, así que el mandamiento no está dirigido hacia ellos. Dios tratará con ellos de manera especial, como lo vemos también en la palabra de Dios. El asunto es que el mandamiento inicia dando una orden para todas personas que pueden desarrollarse intelectualmente y las cuales tienen el deber de entender quién es el Dios verdadero. Es su deber. Escuche, nosotros somos muy simplistas hablando del pecado, y en este mundo y en esta historia de la humanidad muchas personas han ido al infierno y se irán al infierno sencillamente por no haberse dedicado a entender quién es Dios. Todos nosotros somos muy rápidos, y vuelvo y repito, simplistas, al señalar a las personas de adúlteras, de drogadictas y de todas las formas que usted escucha que a veces nos dirigimos lastimosamente de manera despectiva hacia las personas. Pero la pregunta es, ¿y qué de este mandamiento? ¿Y qué del mandamiento que exige que usted debe desarrollar su intelecto conociendo a Dios? ¿No es igual de malo a los demás? Jesús lo está diciendo. Sí, es igual de malo.
No se puede obedecer el primer mandamiento si no se conoce a Dios de manera intelectualmente correcta. No se puede. Es imposible. Así que si usted tiene pereza intelectual, si usted se considera una persona intelectualmente crítica de los intelectuales, está pecando. Porque Dios nunca ha reducido no solamente las emociones o los sentimientos de las personas, sino que tampoco su capacidad cognitiva o intelectual. Así que tenga mucho cuidado con eso, estimado cristiano, que quiere darle énfasis a unas cosas porque las considera así desde su propio criterio y no a la palabra de Dios. Todo desconocimiento o mala interpretación de la personalidad verdadera de Jehová es una violación del primer mandamiento y por lo tanto merecedora de la condenación en el infierno. Jesús lo está diciendo frente a la pregunta del escribano. Pero tenemos que decir algo, porque la respuesta de Jesús no solamente está dicha en ese versículo 29 del capítulo 12 de Marcos, sino que es una pregunta, como estoy diciendo en mi punto, mucho más amplia. No es una respuesta correcta, sino es una respuesta mucho más amplia. Y tenemos que decir lo siguiente frente a eso, que aunque el conocimiento intelectualmente correcto de Dios es necesario para cumplir con el primer mandamiento, no es suficiente. Aunque poder llegar a entender intelectualmente hablando la persona de Dios, el ser de Dios, la personalidad de Dios, y de esa manera, de alguna manera, estar cumpliendo con el primer mandamiento, no es suficiente. ¿Por qué? Porque Jesús, a partir del versículo 30, dice que también es necesario amar a Dios. Que a este Dios que podemos conocer, que podemos de alguna manera muy limitada poder llegar a entender, tenemos que amarlo. Tiene que haber una relación de amor entre este Dios y yo, que soy la persona que lo está conociendo, al cual Dios le está permitiendo darse a conocer. Y por eso decimos que ese conocimiento es necesario, pero no suficiente. Porque si no termina en el amor hacia Dios, no hay nada que hacer. Porque Dios también exige ser amado, porque Él ama. Y aquí entonces vemos nuestra segunda parte de esta respuesta que Jesús está dando frente a la pregunta del escribano. Dios es un ser de amor. La Biblia dice que Dios es amor. La Biblia dice que porque Dios es amor, el amor le pertenece a Dios. Dios es el dueño del amor porque Él es amor. Y también sabemos por la misma escritura que Dios ama. Pero de acuerdo a lo que Jesús está respondiendo aquí, en el versículo 30, el primer mandamiento está exigiendo que el amor a Dios, escuche esto, sea exclusivamente absoluto. El amor que toda persona que llega a conocer a Dios de manera correcta y verdadera a través de su intelecto debe ser exclusivo y absoluto. Es un amor que no se le da a nadie más de la misma manera. Fíjese el versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Todo. Escuche, estimado cristiano, cuando usted vaya a reflexionar acerca de su amor a Dios, usted fácilmente, al igual que yo, tenemos que concluir que no amamos así.
que nuestro amor a Dios es parcial. Que nosotros somos capaces de poner en la misma línea de amor que nosotros le expresamos a Él, por ejemplo, a nuestra propia familia. Y a veces incluso amamos más a nuestra propia familia que a Dios. ¿Pero qué está diciendo Jesús? Si usted de verdad está interesado en el cumplimiento del mandamiento más importante en toda la ley, ese mandamiento le exige que usted tiene que tener un amor por Dios, por la persona de Dios, por el Dios que usted mismo está diciendo y cree que conoce, que no tiene por ninguna otra persona. Y si eso no es así, entonces usted no está cumpliendo con ese mandamiento. Y se lo está respondiendo al escriba, por supuesto. Es lo que le está diciendo al escriba. Pero el escriba, al igual que los apóstoles, no entiende muy bien las respuestas de Jesús. Él tal vez está pensando que Jesús está reconociendo que este hombre que está haciendo este tipo de preguntas, la está haciendo sencillamente porque está entendiendo que está cumpliendo con todo lo que Jesús está explicando mientras le ofrece la respuesta. Y por supuesto, eso no es verdad. Vaya por favor conmigo a Mateo, capítulo 10, si no le ha quedado claro el asunto. Mateo, capítulo 10, versículo 37. En donde el mismo Jesús está hablando y dice lo siguiente: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ahí está claro. Y escuche, porque no falta que salga alguien a decir que supuestamente entonces esta interpretación del pasaje está enviando a odiar a la familia. Y por supuesto tampoco lo que está diciendo Jesús. Lo que está diciendo Jesús es que nosotros, entendiendo el primer mandamiento, tenemos que tener claro que nuestra fidelidad, que nuestra lealtad a nuestra familia solamente está sujeta a ser abandonada cuando ella está queriéndose sobreponer o ponerse en el mismo lugar de nuestra lealtad y nuestro amor a Dios. No más. La falta de amor exclusivamente absoluto en el alma humana para con Dios también es una violación del primer mandamiento y un motivo más que nosotros le damos a Él para que nos condene a todos en el infierno. El problema de las personas no es solamente que no son capaces de entregarse a la exigencia intelectual que Dios exige para llegar a conocerlo, sino que muchos de nosotros, pudiendo llegar a obtener ese conocimiento como lo tenía este escribano, cuando viene la segunda parte del primer mandamiento que exige amar a Dios de manera exclusiva y absoluta, no lo hacemos. Pero Jesús es Dios, y Jesús no solamente es capaz de entregar respuestas correctas, sino que también es capaz de amplificarlas, porque como este escriba, nosotros mismos somos capaces de leer la Biblia de manera muy oscurecida o gris, sin entender realmente lo que Dios quiere decir a través de su palabra. Pero el asunto es que mientras Jesús sigue desarrollando su argumento, respondiendo a la pregunta del escriba, ahora surge la otra. Y es que está claro que el amor a Dios es exclusivo y absoluto. Pero, ¿cómo demostramos que amamos a Dios? ¿Cómo es que nosotros, criaturas tan limitadas, tan llenas de errores, tan llenas de pecado,
vamos a ser capaces de demostrar que amamos a Dios? Y Jesús entonces da respuesta a esa pregunta en Marcos capítulo 12, versículo 31, ampliando su respuesta. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Recordemos al apóstol Juan. El apóstol Juan dice lo siguiente. Él dice que las personas somos capaces de decir que amamos a Dios. Pero uno de los problemas que enfrentamos nosotros cuando expresamos en palabras que amamos a Dios es que a Dios no lo vemos. A Dios no lo podemos ver. A Dios no lo podemos palpar. A Dios no lo podemos oler. A Dios solamente lo podemos escuchar por medio de su Biblia, pero no una voz audible. Y él dice, si ustedes dicen que son capaces de amar a Dios, una persona a quien no ven, pero a sus hermanos, a su prójimo, como Jesucristo lo está diciendo acá, que si ven, que si huelen, que incluso muchas veces a ustedes los irrita, no son capaces de amar, entonces su expresión de amor a Dios es falsa. Es lo que Jesús está diciendo aquí, ampliándole la respuesta al escriba. No podemos hablar del cumplimiento o del entendimiento del primer mandamiento, como Jesús lo está planteando, sin tener en cuenta el segundo. Y fíjese que el versículo 31 dice, el segundo es semejante. Diciendo que, y el segundo es igual de importante. Porque si nosotros somos capaces de cumplir con el primero, ¿qué dificultad habrá con el segundo? Ninguna. Pero si el segundo mandamiento, que es el que podemos ver aplicado en medio nuestro, no se cumple, se está violando entonces también el primero. Y algo interesante es que este versículo 31 en la respuesta de Jesús es una cita de Levítico 28, que lo leímos esta mañana, y quiero que vayamos allá, por favor, al Antiguo Testamento. Y fíjese que otra vez el contexto es una ley, un mandamiento que está siendo entregado a un pueblo que está siendo liberado de esclavitud. Es un pueblo que viene de una vida o de un entendimiento de la vida completamente alejado de Dios. Los dioses egipcios. Y el Dios verdadero que está salvando a este pueblo, que está liberando de la esclavitud a Israel de las manos de Egipto, entrega Levítico capítulo 19, y quiero que vayamos al versículo 13, donde dice lo siguiente: ¿cómo demostramos que amamos a Dios? Levítico 19, versículo 13, amando a nuestro prójimo. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Entonces fíjese, Dios está hablándole a Israel, y Dios está estableciendo por medio de esta ley la vida en sociedad, la vida en comunidad, la vida de las relaciones interpersonales. Y Dios está diciendo que en las relaciones humanas de este pueblo no puede haber abuso financiero. Es lo que nos está diciendo el versículo 13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. Pero el asunto que yo estuve reflexionando a la luz de este versículo, que tristemente es tenido en poco o es justificado por el supuesto perdón de Dios, por una supuesta mala interpretación de que Dios a todo perdona y sin condiciones, me hizo pensar en si acaso
la opresión financiera, el abuso financiero entre unas personas y otras no es equivalente al abuso emocional entre las parejas matrimoniales. No es incluso lo mismo que abusar de su esposo o de su esposa de manera física. O no es igual a abusar relacionalmente de un padre hacia un hijo hacia un padre. O de un grupo de ancianos frente a su congregación. O al revés. Es exactamente lo mismo. Dios no solamente está llamando la atención hacia que no haya abuso financiero en las relaciones del pueblo de Israel y por lo tanto la iglesia, porque el mandamiento también es para nosotros, es lo que Jesús está citando ahí en el versículo 32, sino que además de eso, si nosotros somos capaces de abusar financieramente de otro, si nosotros somos capaces de aprovecharnos del dinero que con tanto esfuerzo se consigue y que ahora en nuestro tiempo es tan difícil de conseguir porque vale menos, entonces no va a ser difícil para nosotros abusar emocional, física, sexual y de cualquier otra manera de esas mismas personas. Y si usted, estimado cristiano, no quiere entender que es verdad que usted tiene que ser perdonado por abusar emocionalmente de las personas, pero al mismo tiempo usted está siendo llamado a no ser opresor, entonces su entendimiento de Dios y el Evangelio no es el de la Biblia. Y usted está actuando como un impío, justificándose con la Biblia. Y eso es lo que Dios está condenando cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Volvamos a Marcos, por favor. Quiero que reflexionen mucho en eso. Cómo nosotros hemos superficializado los mandamientos de Dios, centrándonos solamente en cosas como contratos financieros y no contratos matrimoniales, contratos entre padres e hijos, contratos entre ancianos y ovejas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a leer ahora Lucas, por favor. Lucas capítulo 6, versículo 31. Y fíjense que aquí se nos está diciendo exactamente lo mismo que se nos está diciendo en Levítico y que Jesús también está diciendo en el relato de Marcos. Lucas 6, versículo 31. Está hablando también Jesús y dice lo siguiente: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Qué dijo Jesús? El segundo mandamiento es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí me gustó lo que escuché decir a un predicador acerca de este versículo. Y me gustó no porque él lo dijo o porque me agradara, sino porque es verdad. El pasaje no está diciendo que los seres humanos no somos capaces de amarnos a nosotros mismos. El pasaje no está diciendo que los seres humanos no tenemos en alta estima nuestro propio nombre, nuestro propio ser, nuestra propia persona. El pasaje lo que está diciendo es que así como somos capaces de amarnos a nosotros mismos, tenemos que ser capaces de amar a nosotros. Así, y en el contexto de Lucas, así sean los enemigos nuestros. Y Jesús aquí está amando a este hombre, explicándole la palabra de Dios como es necesario que sea explicada para que él salga de su letargo, a pesar de que es un intelectual desarrollado. Para que él entienda la realidad y la profundidad de su pecado y se dé cuenta que este Dios que supuestamente él conoce e interpreta, realmente no lo conoce ni lo ha interpretado bien. Y aquí entonces pasamos a nuestro tercer punto, diciendo lo siguiente: aunque muchas personas pudieron reconocer
exactitud impecable en las respuestas de Jesucristo, eso no quiso decir que eran verdaderos cristianos, que eran verdaderos creyentes, que habían nacido de nuevo, como se lo dice Jesús a Nicodemo. Aunque las personas pudieron escuchar la enseñanza de la palabra de Dios directamente de la voz y la boca de Jesús y llegaron a concluir que realmente lo que él decía era cierto, era verdadero, no por eso entonces debió entenderse que su manifestación pública de la verdad de Cristo era una expresión de verdadero nuevo nacimiento. No, porque no es lo que nos dice el pasaje a partir del versículo 32. Y ahí está mi tercer punto. Una sabiduría lejos del reino de Dios. Una sabiduría lejos del reino de Dios. Versículo 32 dice lo siguiente. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Versículo 33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Qué estaba expresando este señor? Estoy hablando con alguien serio entre nosotros. Ok, Jesús, eres respetable, porque lo que dices es verdadero. Es lo que entendemos nosotros en todo el Antiguo Testamento. Pero mire cómo responde Jesús, versículo 34. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno os va a preguntar. Y esto, en primer lugar, lo que quiere mostrarnos es que frente al reconocimiento del escriba que hace o que practica por la persona de Jesús y sus afirmaciones, quiere decirnos que aunque el intelecto humano ha sido afectado por el pecado, no ha sido destruido. En este momento, en este mundo, hay personas que intelectualmente reconocen verdaderas las palabras de Jesús. Y eso quiere decir que el intelecto humano no ha sido destruido, aunque ha sido afectado por el pecado. Pero eso no quiere decir que cada que alguien reconoce intelectualmente a Jesucristo, entonces es un cristiano. No, eso no quiere decir eso, porque en el versículo 34 Jesús le dice: ha respondido sabiamente, pero sigues lejos del reino de Dios. Eres intelectualmente correcto, pero sigues lejos del reino de Dios. No estás dentro del reino. Y aquí entonces decimos lo siguiente. Una cosa es decir que alguien no está lejos del reino de Dios. Y otra cosa muy diferente, muy distinta, es decirle a esa misma persona que está dentro del reino de Dios. Dicho en otras palabras, Jesús le está diciendo a este escriba lo siguiente: escriba, si tú no naces de nuevo, tú estás cerca del reino de Dios, pero no estás dentro. Tú sigues condenado. Tú sigues con tu visión limitada de los mandamientos de Dios. Escriba, si tú no naces de nuevo, tú nunca vas a poder verme a mí como el Salvador, como aquella persona que te lo ha estado explicando y que va a demostrar unos días más adelante que tiene que morir para poder ser el Salvador de las personas que nunca hemos sido ni seremos capaces de cumplir perfectamente, justamente y santamente con el primer y segundo mandamiento, como lo dice Jesús. Si tú no naces de nuevo, tú estás cerca del reino, pero no dentro. Es lo que le está diciendo Jesús al escriba.
si tú no crees que yo soy tu Salvador, tú estás cerca. Porque estaban cerca, ¿no? En persona, pero no dentro. ¿Qué podemos concluir entonces esta mañana? Primera conclusión. El mundo pecador que se encuentra o que trabaja en contra de Dios usa de lo mejor que tiene para batallar en contra de Cristo y su iglesia. Escucha esto. El mundo se prepara de la mejor manera, el mundo impío, el mundo que no ama a Dios, que no quiere a Dios, se prepara de la mejor manera para hacerle batalla a Cristo y a su iglesia. Pregunta, estimado cristiano, ¿cómo usted va a responder? ¿Qué rutas, qué caminos, qué acciones usted va a tomar para tener que prepararse y hacerle frente a esa batalla con lo mejor o contra lo mejor del mundo impío? ¿Qué va a hacer? Tiene que hacer lo que hizo Cristo. Responder lo mejor posible a su alcance. Segunda conclusión. Las respuestas que la Biblia entrega a preguntas difíciles de la vida siempre son suficientes y amplias. Escucha eso. Las respuestas que la Biblia entrega a preguntas difíciles de la vida siempre son suficientes y amplias, demostrando que esta Biblia, esta escritura, es verdaderamente la palabra de Dios y digna de confianza. ¿Cómo respondió Jesús? Con la palabra de Dios. Así que, estimado cristiano, no deje de profundizar en su vida con la palabra de Dios y tampoco deje de profundizar en la palabra de Dios. Tercer y última conclusión. La sabiduría de este mundo le permite reconocer a las personas la veracidad de las palabras de Cristo, pero al mismo tiempo les permite mantenerse lejos del reino de Dios. ¿Hay personas sabias en este mundo? Sí, sí las hay. ¿Y las personas sabias reconocen a Cristo como un profeta verdadero? Sí, sí las hay. Pero esas mismas personas, a pesar de esas realidades, están lejos del reino de Dios. Y por lo tanto, tenemos que decir que para el cristiano es la justicia de Cristo y la obra de su Espíritu Santo en él lo que realmente le permite estar dentro del reino de Dios, y no un simple conocimiento de la verdad. Es necesario que el cristiano conozca la verdad, pero mucho más que eso, es necesario que el cristiano posea a la verdad, y la verdad es Cristo. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra.